años y medio, casi 3 ya, para la conservación de las praderas de Posidonia oceánica en el Mediterráneo andaluz. El ámbito en el que estamos trabajando es desde el levante almeriense, arriba del todo, justamente el Pulpí, que es el límite ya con la Comunidad de Murcia, hasta Algeciras, que es uno de los sitios que también hemos visitado con la exposición. O sea, todo lo que es el Mediterráneo andaluz es un proyecto. Supongo que conocéis lo que es un proyecto LIFE, son proyectos de conservación de la naturaleza europeos. En este caso, el socio coordinador es la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y en él también hay varios socios como la Consejería de Agricultura y Pesca, la Agencia de Medio Ambiente y Agua, la Agencia de Desarrollo Agrario y Pesquero, y luego entidades privadas como los pescadores, por medio de FAPE y FACOPE, UICN, CIRCE, en este caso, que somos los que llevamos la parte de divulgación del proyecto, y CEPSA, que es uno de los socios cofinanciadores. Vale, lo primero es el porqué, el origen del proyecto LIFE, y es lo que son las praderas de Posidonia están consideradas como hábitats de interés pesquero en toda Europa. Luego, por otro lado, hay normativas específicas en las comunidades autónomas como de Cataluña, y en Andalucía en concreto el decreto de la ley 8/2003 de la flora y fauna silvestres, que incluye la Posidonia como especie de interés especial. En cuanto a la Posidonia en sí, pues es una planta marina, no un alga como mucha gente piensa, es una planta que tiene su tallo, sus raíces, su flora y sus frutos, que la encontramos bastante deteriorada en el Mediterráneo andaluz, sobre todo en Almería la podemos encontrar, en Granada, en Castelldeferro y en la parte más limítrofe ahí con ese municipio, y en Mar o Cerro Gordo, pero ya en muy poca cuantía, así como en toda la Costa del Sol, y vamos, en la costa de Cádiz prácticamente ya está desaparecida. Es una planta que genera una gran protección en las playas, la protege de la erosión. La Posidonia, pues cuando llega el otoño, digamos que van soltando hojas que se van regenerando año tras año, y esas hojas llegan a la playa formando auténticas montañas de arribazones. Los arribazones son restos de hojas secas, también mezclados con otras especies que pueda haber, que lo que hacen es que cuando llegan los temporales frenan las olas, con lo cual hacen un efecto amortiguación y evitan que esos temporales se coman la playa. Ya llevaba rato, ¿eh? Sí. Luego, por otro lado, las praderas de Posidonia oceánica tienen una gran importancia como zona de refugio y reproducción de numerosas especies. Y por último, estamos hablando de plantas que como tales actúan como bosques sumergidos, es decir, secuestran el CO2 y echan oxígeno, con lo cual están oxigenando toda el agua que hay alrededor, creando con ello pues una gran vida y biodiversidad. Cuando nos cargamos la Posidonia no solo estamos matando una planta, sino que estamos cargándonos todo esto. O sea, y eso Fernando luego lo podrá explicar mejor, que lo conoce bien la zona de Mar o Cerro Gordo. En la última jornada de participación que tuvimos con la gente de Maro, una de las cosas que los pescadores se quejaban era ya de la falta de capturas que hay en la zona, en el entorno del paraje, y eso en buena medida se debe a la destrucción del paraje, también por parte del sector pesquero, de una parte del sector pesquero, con la pesca de arrastre que han hecho en el paraje natural de Mar o Cerro Gordo. Aquí no va. ¿Eh? No va. Mira. Sí. Ahora. Vale, bueno. Esta es un poco la zona del proyecto donde se está realizando todo lo que son los trabajos tanto técnicos como de divulgación. Entonces, como veis aquí, pues en la parte de Almería es la parte donde más Posidonia hay, donde más lugares de importancia comunitaria existen.
Luego, por otro lado, en Granada tenemos este LIC, que aunque al final lo han quitado del proyecto por un defecto ahí de lo que es el trazado del propio LIC, nosotros lo seguimos manteniendo, que es el Castel de Ferro Calahonda. Luego, el 7 es en Mar o Cerro Gordo, que es lo que os comentaba antes, que está bastante deteriorado, en cierto modo, por la pesca de arrastre. Y luego en la Costa del Sol tenemos 3 LICs, uno en Marbella, en Calahonda, que está en la parte más pegada a Fuengirola-Mijas, y luego están 2 en Estepona. Estos son los socios del proyecto que os comentaba anteriormente. Y luego, en cuanto al proyecto en sí, pues se identifica y se valora una amenaza, que es la desaparición de las praderas de Posidonia oceánica del Mediterráneo andaluz. Se han realizado esfuerzos previos en dichos hábitats y hay unos objetivos que son los de frenar esa regresión de praderas de Posidonia oceánica en nuestro litoral. Entonces hay 2 tipos de medidas. Por un lado están las preparatorias, que son las de conservación, y por otro lado las de difusión. Todo ello con unos resultados esperados, que es lo que os comentaba de frenar esa regresión. Por un lado hay acciones técnicas, que son las que está realizando sobre todo la Consejería de Agricultura y Pesca y la Consejería de Medio Ambiente, y luego están las labores de difusión, que en el caso del proyecto LIFE pues las estamos llevando tanto FILCE como FAP y FACOPE, que son los armadores y la Federación de Cofradías Pesqueras, y UICN. Entonces, para identificar el estado actual de las praderas de Posidonia en el Mediterráneo andaluz, se ha hecho una cartografía reciente de toda la zona en LIC. Luego, por otro lado, hay un control de especies invasoras. Antes hemos visto especies invasoras en el ámbito terrestre. En el ámbito marino, pues como bien decían, también hay especies invasoras, como son la Caulerpa racemose y la Asparagopsis. Luego hay una red de monitorización con voluntarios de esas especies invasoras, que es la red POSIMED, que está integrada dentro del proyecto LIFE, que ahora mismo precisamente están empezando la campaña de otoño en lo que es el Levante almeriense. Y luego, por otro lado, hay jornadas técnicas que realiza un comité científico que lo organiza la UICN. El año pasado se realizó en Málaga y este año también se vuelve a hacer en Málaga, que es precisamente la semana que viene. Además, la UICN realizará al final del proyecto una biblioteca virtual para que todo el mundo pueda acceder a toda la información, no solo del proyecto, sino del estado de conservación de las praderas de Posidonia. Entonces, para identificar, diagnosticar y mitigar esas amenazas, están las acciones, sobre todo pues, técnicas, como son la creación de arrecifes artificiales en 2 lugares en concreto, en los Bajos de Roqueta y en Mar o Cerro Gordo, con el fin de disuadir la pesca de arrastre en esa zona. Luego los sistemas de vigilancia, que son los que lleva a cabo la Consejería de Agricultura y Pesca, y mediante la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, que es incrementar la vigilancia en los lugares de importancia comunitaria mediante patrullas en la zona. Luego se van a instalar también fondeos ecológicos para que la gente no tire el ancla. Aunque mucha gente no lo pueda ver así, el fondeo sobre praderas de Posidonia es uno de los principales motivos de desaparición de estas mismas praderas. ¿Por qué? Pues porque si cada uno tira el ancla, al garrear ese ancla tanto para anclar como para subirla, estás llevándote 2 metros de pradera. Si tú multiplicas eso por todos los barcos que pueden fondear por la zona y toda la gente que va al club de buceo, tal cual, podemos estar hablando de que al cabo de cada año, pues donde había una pradera haya un queso de Gruyère. Y esos arrastres y esa desaparición ahí de puntos concretos de focos de Posidonia puede provocar luego que especies invasoras como la Caulerpa, sobre todo, que es más colonizadora, llegue a ese sitio y acabe por destruir esa pradera, porque si hay una cosa que se ha visto es que donde hay una pradera sana y compacta no entran las algas invasoras. Entonces, claro, ¿cómo entran? Cuando las debilitamos, bien sea por el arrastre, bien sea por el fondeo o bien sea por vertidos incontrolados que provocan que enferme la pradera.
Luego, por otro lado, también se están haciendo acciones de formación y divulgación, que son las que estamos llevando a cabo tanto desde CIRCE como FAPE, ZACOPE y UICN. Se han realizado ya 2 de las 3 giras que hay previstas en el proyecto, giras por tierra en una exposición itinerante que tenemos bastante chula, un cubo gigantesco donde cuando entras lo que ves son imágenes submarinas y se ha conseguido en cierto modo, no lo que teníamos pensado inicialmente, pero sí que se ha conseguido bastante que la gente tenga ese efecto de inmersión. Es decir, te metes en la exposición y lo que ves a tu alrededor es el fondo marino, con lo cual acercamos ese fondo marino a la gente que no bucea y a la gente que no se acerca al agua, y así pueden ver tanto lo bonito que es como lo deteriorado que está actualmente. Luego, por otro lado, también se han hecho festivales en Nerja y Almuñécar y El Ejido, festivales de la Posidonia. Y luego, por otro lado, las jornadas técnicas, donde científicos a nivel nacional, expertos en fanerogamas marinas, pues debaten y presentan trabajos sobre la Posidonia oceánica. Vale. Entonces, las cartografías se han terminado ya en 2 leaks, que son Mar o Cerro Gordo y Roquetas del Mar. En el resto está ya prácticamente terminado también el proyecto de cartografiado, y esos trabajos lo que hacen es contrastarlo con las cartografías que hay en la red IAM de hace 10 años, lo cual nos da una visión bastante concreta de lo mucho que se han reducido las praderas en esta última década en esta zona. Luego los fondeos ecológicos, pues como veis aquí, se van a distribuir por los puntos de Levante Almeriense y de Mar o Cerro Gordo. Sobre todo lo que se busca con estos fondeos es facilitar a los clubs de buceo pues puntos donde no tengan que tirar el ancla, y en cuanto a particulares va a quedar, por desgracia, bastante escasa la posibilidad de tener acceso a los puntos de fondeo, pero siempre con permisos pues es una posibilidad que pueden llegar a tener. Perdón, estos puntos de fondeo, que es como una cosa claro, que se pone y anclas al fondo con un muerto, colocas un muerto en el fondo, la boya arriba, entonces tú llegas y en vez de tirar el ancla echas un cabo a la boya que hay. Entonces, vale, esto es un... Vale, en cuanto a los arrecifes artificiales, ya se hizo el estudio previo y el estudio ya de instalación. Lo único que falta ya es ejecutarlo, tanto en Mar o Cerro Gordo como en Roquetas de Mar. Aquí es un poquito, esto es un comentario a lo mejor un tanto que no está aquí, pero es algo que quiero comentar. En cuanto a los pescadores, muchos de ellos, no todos, o sea, porque se tiende a criminalizar a todo un sector cuando no todo el sector es así, pero sí que es verdad que muchas veces te encuentras cosas curiosas, como decirle a una cofradía de pescadores cuando están todos ahí reunidos que se van a instalar arrecifes artificiales en zonas inferiores a los 50 metros para disuadir a aquellos que arrastran en esa zona, para proteger la Posidonia oceánica, y alguno te monta un Cristo. Entonces, claro, es un poco surrealista cuando tú le estás diciendo, a ver, el arrecife está donde no se puede arrastrar, porque es ilegal arrastrar en profundidades inferiores a 50 metros. Entonces, muchas veces ahí mismo alguno que otro se delata, pero tal y como le digo muchas veces al propio sector, es el sector el que tiene que echar a sus manzanas podridas, porque yo, por mi experiencia en las campañas por mar que se han realizado dentro del proyecto, hemos visto algún que otro barco arrastrando por debajo de los 50 metros, pero en general la mayoría están en su zona, con lo cual la pesca de arrastre, bajo mi punto de vista, es una pesca dañina. O sea, no es una pesca que diga que no tiene un impacto negativo, pero si es legal, es legal. Pero si es ilegal por debajo de los 50 metros, pues claro, si colocas arrecifes y alguno protesta, ahí algo falla. Luego, en cuanto a esta acción que está realizando la acción de gestión agraria y pesquera, ya nos dieron los resultados el otro día, del estudio del valor socioeconómico de las praderas de Posidonia oceánica, es decir, cuánto vale tener una hectárea de Posidonia en tu término municipal. Ese valor está cuantificado en unos 20-25.000 euros al año. O sea, si un municipio tiene una hectárea de Posidonia,
Estamos hablando de que esa pradera le está dando unos beneficios de 20-25.000 euros. ¿Cómo? Mediante muchas cosas. A nivel pesquero, a nivel clubs de buceo, a nivel turismo sostenible. El control de algas invasoras es lo que os comentaba antes. O sea, algas que no deberían de estar aquí, sobre todo la caulerpa, que encima se propaga de forma se propaga por afuera y lo hace de forma muy rápida. Entonces, claro, su erradicación es complicada porque no se puede ni arrancar ni te la puedes llevar de ahí. La única forma que hay conocida de eliminarla es mediante lonas que se le van poniendo por encima. Entonces le quitan la luz del sol, no filtra la luz, no pueden hacer fotosíntesis y mueren. Este es el seguimiento del avance. En 3 años pues ha pasado de 4 hectáreas a más de 124, por lo cual os podéis hacer una idea de la magnitud de este problema con la caulerpa, sobre todo en la parte norte del Levante almeriense, la parte Villarico, Mojácar, Garrucha. Este seguimiento de la se está haciendo mediante una red de buceadores voluntarios, que es la red POSIMED, que está integrada dentro del proyecto y que están haciendo, de hecho empiezan ahora otra nueva campaña en la zona para, lo que hacen son mediciones tanto de las praderas, ven el estado de la salud de las praderas, toman datos año a año y cada año pues se va viendo cuál es la evolución, así como de las algas invasoras. Luego los sistemas de vigilancia, lo que os comentaba antes, las embarcaciones de la consejería, pues digamos que hacen recorridos por todos los lugares de importancia comunitaria que hay dentro del proyecto y denuncian en caso de que sea denunciable alguna actividad que se esté realizando. El problema de esta vigilancia es el problema que hay ahora mismo a nivel no solo Andalucía sino a nivel nacional. No hay dinero, por lo cual la barca no sale. Si la lancha no sale, no hay vigilancia y uno de los problemas que hay ahora mismo en los lugares de importancia comunitaria del proyecto y también en zonas circundantes es el furtivismo, pesca ilegal, vertidos incontrolados. Entonces, claro, así es un poco complicado. Aún así, se están intentando poner medios para frenar todo este tipo de acciones que se están realizando. Luego las figuras de protección de los lics costeros pues se están revisando para ver si se pueden ampliar. ¿Dónde la has dado antes? No, yo creo que se espera un ratito, pero casi mueve. Que me conocen. Sí. Una de las cosas más importantes también que va a quedar de este proyecto LIFE son los planes de gestión que se van a realizar una vez terminado el proyecto entre la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Medio Ambiente y luego también el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Para ello se han realizado 6 jornadas de participación. Las jornadas de participación son jornadas en las que usuarios del mar y gente involucrada en la administración se reúnen y ponen en común cuáles son las problemáticas y las soluciones que puede haber en un determinado espacio. Hemos tenido en todos los leads del proyecto y a priori, por mi percepción de esas reuniones, los resultados pueden ser muy buenos siempre y cuando se ejecuten los acuerdos que se han adoptado. En cuanto a la difusión, estos son los materiales que desde CIRCE hemos elaborado. Por un lado tenemos la guía didáctica que es para formadores, tanto educadores ambientales como profesores en los centros escolares. Y el librito que hay abajo es el libro del alumno, que es un cuaderno de campo para niños, que la verdad es bastante chulo, no solo el diseño sino los contenidos, y que en cuanto a la población escolar está teniendo bastante éxito porque a los niños les encanta.
O sea, hemos estado de gira por lugares costeros el año pasado, y irte a la playa un día y verte a niños con el cuaderno en la playa apuntando cosas, pues ya es algo que dice, mira, algo hemos hecho. Luego, por otro lado, tenemos aquí a la izquierda del todo, sí, a vuestra izquierda también, un cuento que hemos traducido, que hizo la Generalitat de Cataluña, que es sobre praderas submarinas de Posidonia. Es un cuento de un niño que se sumerge, que habla con la aguja de mar, que habla con el pulpo, tal, y que le cuentan un poco la historia de la pradera y cuáles son sus peligros, y que está traducido al catalán al castellano, y que lo cogimos porque nos pareció bastante divulgativo y bastante interesante. Y luego esto que hay aquí en el centro son materiales específicos para buceadores. Hicimos una guía didáctica para buceadores expertos en Posidonia oceánica, y luego también hicimos una guía didáctica para formadores de buceadores. De esta última decir que también PADI aceptó aparte que están aprobados por PADI, aceptó y puso una disciplina nueva, que es la de buceador PADI en Posidonia, instructor PADI en Posidonia oceánica. Y es una nueva especialidad PADI, que es algo que la verdad que ha hecho que este año, cuando estuvimos en la Dive Travel Show en Madrid, que es un poco la feria internacional de submarinismo y buceo que hay a nivel europeo sobre todo, pues hubo mucho interés por esta guía didáctica, porque son muchos los instructores de buceo del Mediterráneo interesados en sacarse la especialidad para tener pues un escudito más o algo más que añadir a la oferta que tienen en sus centros de buceo. Luego este material también se realizó, son trípticos. El primero, este de aquí arriba, es el general. Cuando tú lo abres tienes este póster de esta fotografía a tamaño gigante, digo arriba del todo ahí. Y los trípticos lo que te dan sobre todo es información muy detallada y muy concreta de qué hacer y qué no hacer. Entonces el general un poquito te explica lo que es la Posidonia oceánica, dónde está y cómo podemos conservarla. Y luego, por otro lado, tenemos tres que son más específicos para usuarios del mar, que son para sectores, por ejemplo, como el de patrones de embarcaciones de recreo, el por qué no tienen que tirar el ancla en la zona donde hay Posidonia oceánica, se les explica, y la verdad es que la aceptación en los puertos deportivos donde hemos estado ha sido bastante interesante, sobre todo porque la gente no tiene ni idea. Entonces, claro, te dicen, uy, yo no sabía que estaba dañando esto. Vale, pues a partir de ahora buscaré un claro, que es un poco lo que tiene que hacer la gente. Luego, por otro lado, está el de los buceadores, para que la gente que bucea donde hay Posidonia oceánica, pues digamos que solo se lleve de ahí las fotos, no se lleve nada más. Y por último, el de los pescadores, explicándoles que todo el daño que se hace a la Posidonia es algo que es un daño que se está haciendo a ellos mismos, que lo están haciendo a ellos mismos, por lo cual si siguen destruyendo Posidonia oceánica, pues es algo que para generaciones futuras les va a perjudicar mucho. Y luego esto de aquí, La joya del Mediterráneo, es un librito sobre información sobre la Posidonia oceánica que sacamos, con información útil para el público general. Luego están las pegatinas, el cartel de las giras y las camisetas que hicimos, que por desgracia ya escasean muchísimo. Y en cuanto al material de difusión y educación ambiental, pues también se han hecho diversos audiovisuales del proyecto, que los podéis encontrar en YouTube, y la web del proyecto, que cuenta con más de 35.000 visitas. La web es laespodioniaandalucía.es. Estos son fotos de la gira por tierra y mar. Este es el barco, supongo que algunos lo reconoceréis, el barco que estamos llevando en la gira, es el ENSE, de la asociación ANSE. Aquí con algunos niños, pues sobre zona de pradera de Posidonia y en el Levante almeriense. Y esta es la exposición, lo que os comentaba un poquito. Bueno, lo que se ve ahí arriba, en pequeñito, es el cubo, que es gigantesco, y dentro lo que tienen son las proyecciones que te hacen tener como una especie de sensación de estar sumergido. Luego, por otro lado, también pues los festivales que se han realizado. En los festivales la participación de los niños siempre ha sido fundamental y de lo más destacado.
Y abajo, la foto que tenéis aquí abajo a la derecha es del comité científico del año pasado. Estos son los 3 festivales que se han hecho y las jornadas científicas. Y nada más, muchas gracias. Y es lo que son las praderas de Posidonia están consideradas como hábitats de interés pesquero en toda Europa. Luego, por otro lado, hay normativas específicas en las comunidades autónomas como de Cataluña y en Andalucía en concreto el decreto de la ley 8/2003 de la flora y fauna silvestres que incluye la Posidonia como especie de interés especial. En cuanto a la Posidonia en sí, pues es una planta marina, no una alga como mucha gente piensa, es una planta que tiene su tallo, sus raíces, su flora y sus frutos, que la encontramos bastante deteriorada en el Mediterráneo andaluz, sobre todo en Almería la podemos encontrar, en los temporales frenan las olas, con lo cual hacen un efecto amortiguación y evitan que esos temporales se coman la playa. Ya llevaba rato, ¿eh? Sí. Luego, por otro lado, las praderas de Posidonia oceanica tienen una gran importancia como zona de refugio y reproducción de numerosas especies. Y por último, estamos hablando de plantas que como tales actúan como bosques sumergidos, es decir, secuestran el CO2 y echan oxígeno, con lo cual están oxigenando toda el agua que hay alrededor, creando con ello pues una gran vida y biodiversidad. Cuando nos cargamos la Posidonia nos proyecto que arrancó hace 2 años y medio, casi 3 ya, para la conservación de las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo andaluz. El ámbito en el que estamos trabajando es desde el levante almeriense, arriba del todo, justamente en Pulpí, que es el límite ya con la comunidad de Murcia, hasta Algeciras, que es uno de los sitios que también hemos visitado con la exposición. O sea, todo lo que es en la nada en Castelldeferro y en la parte más limítrofe ahí con ese municipio, y en Mar Cerro Gordo, pero ya en muy poca cuantía, así como en toda la Costa del Sol y en la costa de Cádiz prácticamente ya está desaparecida. Es una planta que genera una gran protección en las playas, la protege de la erosión. La Posidonia, pues cuando llega el otoño, digamos que van soltando hojas que se van regenerando año tras año, y esas hojas llegan a la playa formando auténticas montañas de arribazones. Los arribazones son restos de hojas secas, también mezclados con otras especies que pueda haber, que lo que hacen es que cuando llega el Mediterráneo andaluz es un proyecto, supongo que conocéis lo que es un proyecto LIFE, son proyectos de conservación de la naturaleza europeos. En este caso el socio coordinador es la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y en él también hay varios socios como la Consejería de Agricultura y Pesca, la Agencia de Medio Ambiente y Agua, la Agencia de Desarrollo Agrario y Pesquero, y luego entidades privadas como los pescadores, por medio de FAPE y FACOPE, UICN, CIRCE, en este caso, que somos los que llevamos la parte de divulgación del proyecto, y CEPSA, que es uno de los socios cofinanciadores. Vale, lo primero es el porqué, el origen del proyecto LIFE.